Estamos grabando. Bueno, como les decía, mi nombre es Sonia Arbeláez. Aquí tienen mi teléfono celular, aunque ustedes ya me conocen el teléfono por el WhatsApp. Este es el teléfono de mi casa en el evento de que ustedes no me puedan localizar a mi celular y por alguna razón necesiten excusarse o necesiten algún percance, me puedan llamar al teléfono de mi casa. Ahí está para cualquier duda. También mi correo electrónico, que ya también algunos lo conocen. Yo voy a crear un link en Google Drive para que donde voy a pegar la lista de los que he identificado como estudiante y luego entonces, como va a estar en Google Drive, ustedes pueden y van a tener acceso. Ustedes si ven algún dato que no corresponde, entonces me lo actualizan. Si no aparece en lista, en la mesa. Su nombre. Ahí por favor les voy a pedir que mantengan las bocinas cerradas. La cocina. Las bocinas cerradas para poder entonces no tener interrupciones. Aquí el objetivo del curso es que vamos a ver modelos matemáticos, pero también vamos a ver modelos matemáticos de tipo determinístico y de tipo probabilístico en la administración para resolver o identificar o evidenciar situaciones que se dan en la vida cotidiana en la gestión. Vamos a desarrollar algunas destrezas en el uso de métodos cuantitativos, los que se utilizan en forma más amplia en el mundo gerencial para el proceso de toma de decisiones. Como objetivos específicos, vamos a ver la interrelación que existe entre los métodos cuantitativos de la administración. Vamos a ver el uso de un pensamiento racional y efectivo para tomar decisiones. Vamos a hacer un repaso de estadística y probabilidad básica. Vamos a ver modelos lineales. Bueno, si hay oportunidad, vamos a ver modelos no lineales también y de pronósticos. El contenido del curso va a estar en 4 temas a saber. El primero tiene que ver con la introducción, que se lo vamos a ver en 2 semanas más o menos, o una semana y media, donde vamos a ver pues lo que es la parte del por qué el método cuantitativo es importante. Esto es una introducción muy básica. Luego vienen los conceptos de repaso de estadística, probabilidad y muestreo. En la parte de muestreo vamos a generar en forma muy genérica los tipos de muestreos que se utilizan. Vamos a enfocar un poco lo que es el concepto de valor esperado y árboles de decisión. En los modelos lineales vamos a hacer un repaso de lo que es el proceso de las ecuaciones lineales y cómo se aplican para efectos de costos, ingresos, utilidades, para el cálculo del punto de equilibrio y el análisis de la oferta y la demanda y otras aplicaciones que se pueden utilizar para cuando pensamos que los procesos son de tipo lineal, porque también pueden darse procesos no lineales, como son el exponencial, el parabólico, el de orden 2, de orden 3, dependiendo de la forma del comportamiento de la variable de interés. Vamos a ver también método de pronósticos, para eso vamos a ver modelos de suavizamiento exponencial, proyecciones de tendencia y un repaso de lo que es análisis de regresión lineal y coeficiente de correlación. Esto en términos generales es lo que vamos a ver en el curso de manera muy práctica. Nosotros vamos a tener los siguientes enfoques de evaluación. Vamos a tener, por ejemplo, trabajos individuales o prueba parcial. Esto es en el evento de que fuera un curso con menos estudiantes, porque vamos a hacerlo grupal, pero sí va a haber una lectura o un video que ustedes van a tener que observar en forma individual y tienen que desarrollarlo en forma individual. Y en el interín yo les voy colocando en la plataforma y les voy a ir señalando o comunicando a través de correo electrónico
cuándo son estas asignaciones especiales. Los talleres van a ser dirigidos por mí. Yo voy a explicar la parte conceptual y luego explico la parte práctica y luego entonces les coloco un taller para que lo hagan en forma equipo. Van a haber varios talleres, si usted quiere desarrollarlos todos también puede hacerlo, pero van a trabajar en equipos para que esto sea un poco más llevadero. No hago prueba parcial, todos son talleres que son los que se van a entregar después que nosotros terminamos un tema. Con unas fechas que se anuncian pues por Moodle y también se las voy a anunciar por los correos electrónicos. Vamos a ver también foros, pero los foros más bien es para ver la parte de la asistencia y la participación. Esos foros siempre van a estar abiertos aunque la clase haya pasado, donde el foro va a ser, puede ser que yo les coloque que conversemos sobre algún video o una lectura que hayamos hecho o simplemente para que ustedes hagan una reflexión, hagan comentarios o consultas con respecto al tema que se está dando en la sesión de clases. Ese va a ser un 10%, es decir, una forma fácil de ganar puntos, donde usted va a hacer sus comentarios. A ver, ¿qué me está escribiendo allí? A ver. ¿Ustedes observan la pantalla? Sí. Sí, Sí, profe. Ajá. Sí. Entonces, siguiendo con la evaluación, el proyecto final, ¿qué es el proyecto final? El proyecto final va a ser el compendio de todos los talleres, es decir, si usted ha entregado todos sus talleres, todos esos talleres para mí representan la nota final, es decir, es la consolidación de todos los talleres que hagamos, a menos que, dependiendo del tiempo y también del curso, del grupo, porque he tenido grupos en donde nosotros hemos podido dar más allá de lo que dice el contenido, o se ha aprovechado el tiempo de una manera más efectiva y hemos tenido holguras para colocarle algún tipo de asignación final. Pero en este caso, por el volumen del grupo, he decidido que va a ser de compendio. Es decir, saquemos en la suma de todos los talleres individuales, o sea, grupales, pero parciales, vamos a colocar la misma nota en el proyecto final. Miren, en la parte que corresponde a otras asignaciones, por ejemplo, yo les coloco, he decidido 2 videos. Ahorita tienen uno para el 4 de abril en las diapositivas, pero también en la asignación que está en un formato Word, da la fecha y el vínculo donde ustedes pueden observar el video, son videos cortos. Este video se llama Las matemáticas son para siempre y yo les pido en el documento que hagan una síntesis de 300 palabras o que esté fluctuando entre 300 palabras. Es corto, 300 palabras es como media página, que no se vayan más allá de una página para poder hacer esa reflexión sobre lo que el autor del video está queriendo comunicar. Y luego va a haber uno, este dice 17 de abril, pero yo le voy a cambiar la fecha, o se la puedo mantener. Igual, esto va a decir 4 de abril, pero usted va a ser abierto. Esto es para que usted se controle, porque como vamos a hacer varios talleres, no se le vaya a acumular la información. Pero como no le he colocado restricción, usted lo puede entregar el 4 de abril, pero lo puede entregar en la siguiente semana, pero lo importante es que lo entregue, porque esto va a tener una calificación al final. Este trabajo es individual. El siguiente video, ahorita tenemos una fecha programada el 17 de abril, todavía no lo he montado, todavía no se los he dado, entonces los voy a presentar en las siguientes semanas. Es un video titulado Los datos comunican o las mejores estadísticas o análisis estadísticos que hayas visto. Esto es
También es un video bastante corto, muy estimulante, y les pido también que en un formato que allí se especifique en el Word, siguiendo ciertas rúbricas, usted pueda realizar esa síntesis reflexiva. También, aquí esto no lo pueden observar, pero en casa sí, cuando bajen la información, esta es la rúbrica de los aspectos que nosotros vamos a evaluar de la síntesis que ustedes hagan. En esa síntesis usted hace un breve resumen, queremos que haga una reflexión de cómo el mensaje que da el autor del video, lo que quiere comunicar, se corresponde con su área laboral. También que comparta alguna experiencia de carácter personal, o también en la realidad del país, con respecto uno es la aplicación y la otra la experiencia vivida. Si no ha tenido una experiencia como tal, pues puede ser lo que usted observa en su contexto de formación o actividad económica en la que trabaje o en la que esté cercano. También usted debe hacer algún tipo de cuestionamiento o alguna pregunta de profundidad con respecto al tema, y también vamos a ver un poco la parte de la redacción y la ortografía. Esto con relación a la introducción del curso. Tenemos una bibliografía recomendada que ustedes pueden acceder. Yo les coloqué algún tipo de documentos en el Moodle, pero para los que no tengan Moodle, igual los voy a mandar mañana por correo, y si no puedo por correo, se los pongo en un link para que ustedes accedan al link al Drive de Google. No sé si tienen alguna consulta con respecto en términos generales, a la asignación. A ver. Profe, yo tengo una consulta Cuéntame, Eva. sobre la asignación. Si yo todavía no aparezco en plataforma, debido todavía no, la universidad Sí. no me responde, No, la asignación, ¿dónde se le enviaría? ¿Al a mi correo? correo. Me la envían a mi correo electrónico, y los que tienen acceso a la plataforma la pueden colocar en la plataforma. Eva, en el evento de que usted, por ejemplo, no aparezca posteriormente por ejemplo, en una semana aparezcas en la plataforma, yo lo que hago es que le coloco la calificación allá, aunque no esté su actividad, porque usted ya me la mandó por correo. A ver, Ángel. Buenas noches a todos. Está bien, Teacher, gracias, profe. Sí. Dime, Luis el Ángel. trabajo que nos toca en conjunto a todos, ¿usted nos va a dar tiempo de entrega o lo vamos a Sí. elaborar con usted durante la clase? Generalmente yo llevo toda la demostración del taller. Usted lo que tiene que replicar es lo que yo hago. Quizás puede ser que el taller tenga, en el taller usted encuentre un archivo, perdón, una hoja, que los talleres están en archivos de Excel, y puede ser que una hoja yo no la haya desarrollado y ustedes la desarrollan, pero igualmente tienen que hacer todos los talleres que se hagan en clase, o la que quede para que ustedes lo hagan de manera de asignación. Era una asignación individual, pero vamos a decir grupal. Entonces, igual tienen que hacerlos todos. Y el 4 y el 17 son individuales. Esos son individuales, porque ese es una lectura comprensiva, un video donde usted va a hacer una reflexión, una sintética sobre el mensaje que el autor del video quiso comunicar. Y ahí están los parámetros. ¿Ya está habilitado, teacher? ¿Cómo dice? ¿Ya está habilitado el del 4? Sí, ¿De abril? sí, el del 17 todavía no. Ok, teacher, muchas gracias. Igual se los mandé por el correo electrónico. Ah, ok. Está en un formato Word. Entonces, por ahora, espero que todos tengan los correos electrónicos, y seamos los que estamos aquí, los que estamos comunicados, porque todavía hasta ayer habían estudiantes que se estaban incorporando al grupo.
Como les dije, yo les voy a mandar, si ustedes tienen algún compañero que hayan identificado de cursos anteriores que no lo ven o no lo visualizan en el WhatsApp o en el correo, pues tengan a bien informarle que pueden comunicarse conmigo y yo haré todo lo posible para que él esté comunicado y se incorpore al grupo. ¿Estamos? Profe, buenas noches. Buenas noches, Ana. Una pregunta, ¿de cuánto va a ser el grupo? ¿De cuántas personas van a Yo ser? decía que 5, pero eso también, si de repente usted me dice, profesora, ¿qué va? Nada más pudimos 3, entonces hacen de 3. Lo que no quiero es que tener, por ejemplo, 82 laboratorios que resolver, porque también pude haber puesto, le decía yo a mi compañera que ella tiene más que yo, ella tiene 150 estudiantes. Nunca había tenido tanto, 150 porque tiene de varias sedes y tiene de varias universidades. Entonces, ella lo que hace es examen. Entonces, pero la materia que ella da es distinta. Y yo le decía a ella que el problema acá es que yo les puedo que escojan la mejor respuesta, pero hay unos talleres que son de procesos de trabajo, o sea, un proceso, un procedimiento, que es el que yo observo. Entonces, usted puede perder algún tipo de puntos si no le da. Entonces, si uno observa, mira, hizo el proceso, pero se equivocó aquí, entonces uno va a perder alguna nota. Entonces, como es muy práctico, son talleres, los talleres me los entregan. ¿Bien? Entonces, de entre 3 y 5 estudiantes, y usted lo que hace es que si ya conformó el grupo de 5 o si alcanzaron a hacer los 3, ustedes lo que tienen que hacer es muy honestos y si aquel estudiante que no responde o no trabaja, usted simplemente en la hoja, usted va a entregarme el taller, inserta una hoja con el nombre de los participantes. Todos tienen que subirla, o sea, si son 5, un grupo de 5 y los 5 están trabajando, los 5 tienen que subir el taller a la plataforma. Si no están en la plataforma, los 5 me lo tienen que mandar por correo, porque así yo llevo bueno, aquí no tanto, los que me lo mandan por correo no tanto, porque el que me lo manda por correo me pueden mandar uno y yo puedo observar. Pero acá sí, porque allí mismo le voy colocando la nota en el Moodle. Si hay alguno que no participó, usted pone, mire, estamos participando fulano, fulano y fulano. Si quiere, ni siquiera menciona que el otro no participó, simplemente pone los que participaron. Y esa persona le que va a tocar hacer el taller solito. ¿Estamos? Para que no haya conflictos en grupo, porque yo sé que esto a veces pasa. Y pueden hacerlo porque se pueden en alguna forma comunicar, porque tienen el WhatsApp, tienen los correos, y lo pueden hacer con los compañeros cercanos. O incluso lo pueden hacer con otras sedes. Yo estuve en un curso regional de América Latina y éramos de diferentes países y nos pudimos hacer los grupos y nos pudimos comunicar. Así que si estamos aquí en Panamá también lo podemos hacer. Entonces ustedes se pueden comunicar y hacer el grupo. En el evento de que usted tenga, por ejemplo, yo he tenido gente que trabaja turnos rotativos, bueno, si tiene una excusa muy válida, entonces lo hará individual. Todos los talleres que hagamos van a estar grabados. Igual yo tengo el primer curso que di, o sea, esta materia yo lo he dado muchas veces, pero la primera vez que lo di virtualmente, ahora en tiempos de pandemia, no teníamos la posibilidad, porque ocurrió exactamente en la semana en que cerraron las universidades y cerraron todo, la cuarentena. Pasó que no teníamos cómo comunicarnos, yo no tenía una plataforma para dar la clase y lo que hicimos fue a través del correo electrónico, a través del Moodle, yo grababa las clases, la clase y el taller. Y con eso nos funcionó muy bien. Y al siguiente grupo lo hicimos igual, ya al tercero sí tuvimos que trabajar en forma con Zoom. Entonces, también yo les voy a colocar esas grabaciones de la clase que demos aquí en vivo con ustedes y de los talleres para que ustedes vean cómo se realizan. ¿Ves? Va a quedar todo grabado, así que usted puede repetir, verificar el ejercicio tal como se hacía y usted lo tiene de guía.
Otros pueden hacer, por ejemplo, como hago yo con mi nieto, que con mi nieto nosotros le conectamos no sé si ustedes tengan esa facilidad, porque a veces también los espacios yo le conecto la computadora al televisor y lo pongo en otro lado y él ve el televisor y puede seguir las indicaciones del docente. Pero también en otros grupos que yo he atendido, les va muy bien pues observando y luego viendo el video y repitiendo en clase. No sé qué otra pregunta tengan. Todo se va a anunciar, se anuncia en Moodle. Los que no tienen Moodle, se le anuncia en el correo. La misma información de Moodle la van a tener en correo electrónico. Entonces son varios talleres, creo que son 8 talleres, son 8 o 9 talleres, no recuerdo, y de esos 8 o 9 talleres todos se tienen que entregar en la medida en que vamos avanzando, y los 2 videos que son individuales. Los talleres son grupales y los videos individuales. En eso consiste la parte dinámica de trabajo de este curso. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Zuleima, que la estoy viendo. ¿No? Profesora, consulta. Dime. Soy Ariel. Profesora, la materia como tal la vamos a dar completa hasta el último día o la entrega de los talleres, como te indica que sería el final, se estaría entregando antes de la fecha. No, yo doy entre 1 o 2 semanas de holgura para entregar. O sea, yo les doy oportunidad en como de 2 semanas antes de cerrar la libreta de calificaciones. Si mi grupo lo entrega una semana y media antes, hasta ahí sería la clase entonces. No, tú tienes que seguir porque es que al último día vamos a la clase. Ok. Sí, esa es mi pregunta, que si la clase se va hasta el último día como tal o... Hasta el último día como tal. Ok. Hasta el último día como tal, incluso el último día yo les tomo una foto de grupo y lo coloco en mi informe. Listo. Gracias. Sí. Y son las 8 clases. No sé cuál será la dinámica con otras materias, pero yo doy mis 8 clases y lo que sí podemos hacer es que quizás no hasta las 10, a menos que el tema se requiera, pero puede ser que estemos terminando 9, 9:15. También podemos hacer. Ajá. La clase serán todos los jueves de 6 a 9 a 10. De martes y jueves. Martes y jueves. Sí, las clases son martes y jueves. De 6 a 9 o 10. De 6:30 para que podamos llegar bien. Bueno, yo llegué casi a las 6 a la casa. De 6:30 a 10, pensemos que es hasta 10, pero lo más probable es que terminemos un poco antes. A las 8 no. A las 8 no, porque esto es una clase bastante práctica. Yo primero doy la parte conceptual y después vemos los talleres que van a quedar grabados. Si algún estudiante por algún motivo no puede asistir a clases, el video está grabado. ¿Ves? Lo único que pues le queda allí. Lo importante es pues que estemos conectados y que puedan, por ejemplo, ahorita mismo tengo 53 estudiantes en asistencia y son 82 en mi lista. Gracias. Ajá, bueno, entonces igual, cualquier duda, igual yo tengo estudiantes, pues en mi grupo anterior, que no tuvimos esta inmediación con Zoom, sino que eran con videos. Habían estudiantes que me escribían al WhatsApp y me decían, profesora, los fines de semana, ¿la puedo llamar? Yo, llámame en 20 minutos, llámame en 1 hora. O yo le colocaba, ya me puedes llamar. Entonces me llamaba y me hacía la consulta o me colocaba fotos en el celular de la pantalla de lo que estaba haciendo o me mandaba un videíto de lo que había grabado. Entonces yo lo que hacía era que observaba dónde tenía la duda y le podía entonces atender. Eso lo pueden hacer con plena libertad. ¿Ya? Carlos, ¿tú querías preguntar algo?
¿Alguno más tiene consultas? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿el grupo tiene límite de 5 o puede ser más? No, 5, hasta 5. Hasta 5. Ok, Sí, porque muchas los gracias. talleres creo que el que tiene menos ejercicio puede tener 5 o 6 ejercicios. O sea, cada taller puede tener entre 5 y 12 o 13 ejercicios. Victoria, dime. Buenas noches, profesora. Tengo una consulta. Entonces, en total viene siendo 8 clases. Son 8 clases. Es que siempre han sido 8 clases. Ok. Es que en mi agenda tengo que comenzamos hoy y terminamos el 20 de abril. A ver. Sería 1, 2, 3, 4. Bueno, el jueves yo tengo Sería cada martes y cada 1, jueves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 8 clases. 8 clases que culminan, ¿qué día específico tiene? Porque acá yo tengo 20 de abril. Sí, si cuentas desde hoy, De hoy, ajá, exacto. desde hoy jueves, entonces cuentas. Y me da que culmina 20 de abril. Ajá. Sí, son 8 clases, siempre son 8 clases. Yo les puedo dar más, una clase más o 2 clases más si quieren. También. Entonces, siempre son 8 clases. A nivel de maestría son 8 clases que se hacen generalmente en 4 semanas. Sí, también depende del profesor. Sí, pero es que son 8 clases. A menos que el profesor quiera grabarse la clase previamente y mandársela la clase previamente grabada. Yo, por ejemplo, cuando no había Buenas clase, tardes. ahí buenas tardes, hay lo que se llama la clase sincrónica, que es esta que ustedes van a ver ahora posteriormente, y la clase asincrónica. La clase asincrónica es a distancia, pero debe haber un material y debe haber una clase. Entonces, Buenas tardes, profesora. buenas tardes. ¿Cómo está, Edgar? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Cuénteme. Profe, una pregunta. ¿El Jueves Santo habrá clase? Lo tengo anotado como clase. Ya, era esa consulta. Ujú. Gracias. Sí, yo lo tengo los días anotados. A mí me mandan un cronograma y el Jueves Santo hay clase. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Tienen alguna consulta adicional? Son 8 clases. Eso también depende de la materia, pero esta materia sí necesita clase. Ya sea que es grabada o el taller grabado, pero necesitamos las 8 sesiones. Y ojalá hubiese más. Bueno, voy a empezar entonces con la materia. En algún momento nos presentamos, es que ya son 53 o en la próxima, el próximo jueves nos presentamos todos y rapidito decimos nuestro nombre y que estamos estudiando. Puede ser el martes, antes de iniciar la clase, lo que se van incorporando, que quiero ir avanzando. Lo otro que les quería decir también es que si ustedes tienen una dificultad para entregar el taller, tienen que decírmelo previamente. Si tienen una dificultad porque no comprende algún ejercicio específico, también tiene que comunicarse conmigo, que no deje de hacerlo porque no lo comprende. Tiene la apertura de escribirme o llamarme. Y yo busco la manera de poder explicarle. Lo que tienen que hacer es el esfuerzo de hacer sus talleres. Entonces vamos a ver la parte.
Aquí ya estoy colocando la pantalla. Empecé antes. Me señalan si ven la pantalla. Sí, profe. Bueno, aquí nuevamente le coloco mi celular, mi teléfono y mi correo, así que no hay manera de no comunicarnos. Entonces, con esta frase que ustedes ya deben conocer, que dice no se puede gerenciar aquello que no se puede medir, es decir, que si yo no lo puedo medir, no lo puedo controlar, y si no lo controlo, no lo puedo mejorar. Por eso el proceso de medición, el proceso de analizar en forma cuantitativa y tener evidencia empírica de situaciones u hechos que, o el contexto alrededor de la gestión requiere ser evidenciado. No podemos trabajar sobre supuestos. Entonces, para hacer una introducción en la empresa, en cualquier actividad económica, cualquier actividad productiva que nosotros realicemos, es necesario hacer mediciones. Entre eso, en una organización, nosotros podemos medir cuál es su cultura, cuál es la productividad de los empleados a través de la evaluación de su desempeño, las políticas de recursos humanos que existen, las estrategias o la gestión de los reconocimientos. La parte de liderazgo y trabajo en equipo también puede ser evaluado y medido a través de sus resultados y las interacciones humanas. Las remuneraciones, cuando hacemos escalas salariales o medimos la competencia laboral, los modelos salariales de empresas competitivas a la nuestra, porque no solamente perdemos clientes, sino que también podemos perder en alguna medida el capital humano que tenemos si no tenemos claridad de cómo están pagando las empresas o las actividades que son homólogas a la nuestra. La calidad de la supervisión también puede ser objeto de medir. En ese contexto, nosotros podríamos preguntarnos si tenemos información dentro de nuestra área de competencia sobre qué clientes o qué usuarios generan mayores beneficios o qué usuarios son los más frecuentes, cuáles son las zonas o las regiones o la distribución geográfica de nuestras ventas, cómo se comportan en manera de volumen y en manera monetaria, cuáles son los retrabajos o las reparaciones que se han producido en los últimos meses o trimestres, en qué día de trabajo de cada mes se logra el punto de equilibrio en la empresa, cuál es la relación de los egresos o los errores con respecto al retrabajo o a los errores, cuál es la capacidad que tenemos en los diferentes procesos de trabajo, el clima laboral de la empresa o cuál es la cuota de participación que tiene mi actividad económica o mi organización o mi producto o mi servicio con respecto al mercado competitivo. También es importante pensar si yo en mi organización tengo el nivel de rotación del recurso humano, por un lado, o también el nivel de rotación de mis inventarios, en caso de que yo tenga productos que son perecederos, o el riesgo asociado al negocio, el valor en riesgo, es decir, cuál es el monto mínimo que yo podría llegar a tener en liquidez que empiece a significar el riesgo de quiebra, cuál es el índice de retención de los clientes, cuántos clientes nuevos tengo, pero cuántos clientes de los que ya tengo habitualmente se mantienen dentro de en la empresa o adquiriendo mis productos o mis servicios. Si mido la satisfacción del cliente, que el cliente está satisfecho o no. A ver, Carlos Manuel. Por favor, las bocinas que la mantengan cerradas a menos que ustedes quieran preguntar.
O, por ejemplo, en un servicio que demos, ¿cuál es el servicio o el tipo de servicio o la tipología de servicio que más se solicita o el producto que nosotros mayormente vendemos? Entonces, son asuntos que nosotros tenemos que llevar cuantificados. En ese sentido, también en el área de recursos humanos, para efecto de planificación de recursos humanos, sería conocer cuántos empleados harán falta en el futuro y no solamente cuántos, sino en calidad, cantidad, las aptitudes que se necesitarán, o sea, qué necesito ahorita, necesito gente con qué perfil y en el futuro cuál es el perfil que yo requiero. Por ejemplo, en la existencia actual, ¿cuál es mi capital humano? ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuáles son sus capacidades actuales que me podrían servir a mí para explotar ese recurso humano en una actividad de mayor valor, en el evento que yo quiera hacer una promoción? También, por ejemplo, la edad promedio o cómo se distribuyen las edades de los colaboradores de la empresa, y es importante también para la planificación a efecto de aquellos que tengan una edad o estén próximos a una edad de jubilación, poder saber cómo va a ser ese relevo generacional que va a llenar esa posición en el evento de que la persona se vaya, y más si el puesto es bastante sensitivo. También la decisión de si hay que capacitar al personal o contratar un personal capacitado. ¿Cuál es el costo-beneficio de hacer esto? La antigüedad promedio, como lo habíamos dicho, en este caso ya no sería tanto la edad, sino la antigüedad que en alguna forma también guarda relación con la edad de la persona, y los niveles salariales, la competencia, es decir, cuál es el mercado laboral, cómo está el mercado laboral competitivo con relación a mi actividad, económica o lo que hace mi empresa. Entonces, si nosotros no tenemos algún tipo de información como la que hemos mencionado anteriormente, entonces, ¿cómo podemos hacer para planear o identificar que tenemos que aplicar medidas correctivas o preventivas, confeccionar un presupuesto viable y efectivo, que no sea hecho por tradición, sino por la verdadera necesidad de la organización? ¿Cómo podemos administrar el flujo de los fondos, parte financiera? ¿Cómo vamos a trabajar aquí en nuestro inventario? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Cuál va a ser ese reorden? Y cómo vamos a estar verificando la necesidad de tener alguna materia prima o algún producto que se requiera para procesar los insumos que necesitamos para procesar el producto que genera la organización. ¿Cómo podemos gestionar los procesos de mejora? ¿Cómo saber si estamos mejorando y en qué medida? Y también cómo nosotros podemos negociar el cambio de los precios de los productos o del servicio, siguiendo algún tipo de criterio consono a la realidad del costo de la vida actual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar la causa de un problema y solucionarlo cuando generalmente lo que estamos viendo es evidencias de un problema y no podemos identificar claramente si lo que estamos evidenciando como un problema lo es o si hay una causa más allá que nosotros no vislumbramos? Entonces, para eso nosotros necesitamos tener información cualitativa, información cuantitativa. Información cualitativa que podría después ser parametrizada siguiendo algún tipo de proceso o metodología, y la información cuantitativa que requiere que para su concepción poder identificar qué es lo que queremos medir y para qué lo queremos medir, y a qué va a dar cuenta de esa medición a la hora de tomar decisiones. En ese proceso de identificar de qué debo tener evidencias o de qué debo tener un sistema de información que me va a generar datos que después yo voy a transformar para caracterizar la gestión y los eventos y sus asociaciones, tienen que ver con en este caso, 5 componentes muy claros: todo lo que es lo físico, la infraestructura,
de la organización, es decir, las edificaciones, el terreno, las maquinarias, el equipo, la materia prima, la tecnología, todo lo que es los insumos. Y estos insumos para saber, por ejemplo, en los edificios y terrenos, si son propios, si son alquilados, también para ir identificando la posibilidad de compra de terreno o de edificaciones versus el hecho del costo de alquiler, es decir, a un mediano y largo plazo, qué me conviene como organización. Administrar la parte financiera, es decir, nuestro capital, cómo está el flujo de efectivo, cómo está nuestra liquidez, cómo está el crédito, la renta, el financiamiento, en qué medida yo el dinero que vaya teniendo como excedente o ganancias más allá, puedo reinvertirlas o diversificarlas dentro de la organización para tener siempre una cartera paralela que me permita sostener a la empresa en tiempos de crisis. La parte de los recursos humanos, es decir, el capital humano también debe ser administrado en forma inteligente y para eso nosotros tenemos que hacer las auditorías de recursos humanos, el banco de recursos humanos internos, conocer pues sus características para poder entonces poder organizarlos y poder potenciarlos en función de la mejora organizacional y empresarial y de ese recurso humano en sí. Es decir, que hay un equilibrio entre lo que la empresa quiere y lo que el recurso humano que trabaja para ella también tiene como expectativas. La parte mercadológica, que en este caso sería, también debe ser administrada esa información para saber cómo están nuestros consumidores, o sea, nuestros clientes o usuarios, por un lado, pero también hay que administrar o conocer lo que hace la competencia. En ese caso, yo podría estar siempre analizando qué está haciendo la competencia distinto a lo que yo hago, que podría ser un riesgo de pérdida de un cliente o de un usuario. En ese caso, tenemos que estar siempre generando una administración de información y de conocimiento que me permita a mí también enrumbar las estrategias empresariales. Y otro elemento que también debe ser analizado es la evaluación del ciclo administrativo, es decir, desde el proceso de la diagnosis, el diagnóstico, la planeación, la organización, la dirección y el control de los procesos administrativos y de los procesos sustantivos, que en este caso sería la misma producción del servicio o la misma producción del producto, dependiendo del tipo de empresa. En el análisis cuantitativo, pues, el análisis cuantitativo es una herramienta, es como nosotros vislumbramos una situación y a través de un procedimiento científico vamos a aplicar, dependiendo de la naturaleza del problema o de la situación, aplicar métodos y técnicas cuantitativas que me permitan a mí extraer información, poder tener evidencia empírica de lo que ocurre y tomar una decisión. En ese proceso cuantitativo tengo que conjugarlo con la parte cualitativa. Es decir, yo no puedo hacer ninguna investigación, un análisis cuantitativo y previamente no he hecho un análisis cualitativo que me permita determinar cuáles podrían ser las posibles causas, es decir, en forma hipotética, hacer esas observaciones, hacer ese tipo de entrevistas, hacer ese tipo de interacción grupal, ese análisis documental que me permita tener claridad hacia dónde voy a llevar ese proceso de medición, qué debo medir, en qué dimensión debo medir y con qué escala Calle, pero estoy dando una clase aquí, Mili. Para poder entonces tener esa información significativa para la toma de decisiones. En este proceso, análisis cuantitativo ya en forma más formal, puede definirse como aquellos métodos matemáticos, que también le llamamos modelos, puestos al servicio del proceso de resolución de problemas o situaciones que requerimos mejorar usando un método racional y científico, es decir, trabajar en forma ordenada, sistemática y continua
para tener claridad o acercarnos a una realidad de ese mundo problemático. Entonces, el papel de los métodos cuantitativos en las decisiones es que nos ayuda a guiarlas. De por sí, lo que arroja un método cuantitativo son indicadores, son evidencias, son resultados numéricos, comparaciones, que me permiten tener una claridad de hacia dónde puede estar el problema, pero ellos no son determinantes, porque ellos dan una orientación, te pueden dar más claridad, pero eso va a requerir entonces un proceso humano que permita darle forma a esa información cuantitativa y cualitativa para poder entonces hacer un proceso de intervención, planificar entonces un proyecto, una intervención, una mejora de procesos, pero allí entonces actúan otro tipo de procesos. Él ayuda a la toma de decisiones, pero por sí solo no es la decisión, y también nos ayuda a jerarquizar esas decisiones. ¿Por qué son importantes? Porque trabajamos con recursos escasos, los procesos de decisiones son complejos, no son fáciles, nos da diferentes vías o alternativas de decisión, y también nos ayuda a decidir en forma con menos riesgos a equivocarnos, y permite también optimizar las situaciones para sacarle provecho. En ese proceso hay unas etapas o fases. Primero hay que identificar el problema. Para identificar el problema se necesita la parte numérica, sí, pero también se necesita la parte cualitativa. Luego que se ha identificado el problema, por dónde va el problema, cuáles son las características de la situación problemática, vamos a desarrollar un modelo de intervención, un modelo para recogida de información, vamos a desarrollar una solución, probamos la solución, o sea, la aplicamos, probamos si tiene algún tipo de efecto positivo, implementamos esos resultados y vuelve nuevamente al proceso de verificar si fluye como lo habíamos planeado, para luego entonces volver a entrar en el proceso cíclico. En el desarrollo de modelos, nosotros tenemos dos tipos de modelos. El modelo es una representación de la realidad o de una situación de la vida real. Un modelo lo que hace es, a través de una fórmula, vamos a suponer, o un esquema funcional, emular una situación de la vida real, ya sea en la parte, porque también se puede hacer en la parte personal, en la parte profesional, en la parte de la producción, en la parte de la administración. Ese modelo representa esa realidad. Ese modelo puede ser físico, puede ser a escala, puede ser esquemático o puede ser matemático. Los modelos matemáticos es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Tenemos de dos tipos: los deterministas, que lo que buscan es una situación de la vida real, ya sea física o ambiental, pero que no implica riesgo. Es decir, que cuando vayamos, vamos a decir, variando las condiciones, siempre vamos, para las mismas condiciones vamos a tener los mismos resultados. Es decir, por ejemplo, la fórmula de la temperatura o por ejemplo, la velocidad, esos parámetros para esos valores, para unos valores dados, siempre vamos a tener un mismo resultado, siempre que lo repita. En la parte probabilística, no, los modelos probabilísticos tienen como esquema el azar. Es decir, yo tengo una fórmula o un esquema funcional, pero en ese esquema funcional el azar o el riesgo, la incertidumbre puede generar los cambios. Es decir, utilizando los mismos valores, pero con el enfoque del azar, podríamos tener para los mismos valores, diferentes resultados de acuerdo a esa incertidumbre. Más adelante cuando yo les vaya colocando los modelos, yo les voy haciendo la aclaración
de cada uno, cuando es uno probabilístico y cuando es uno determinístico. Aquí, por ejemplo, el primer tema a saber son los conceptos básicos de estadística, probabilidad y muestreo. En este caso vamos a empezar con el concepto de estadística. La estadística es una ciencia. La estadística no es más que matemática aplicada. Es una ciencia, es la ciencia que más se utiliza o de mayor frecuencia utilizada en los métodos cuantitativos. La estadística es una ciencia, como les decía, que estudia métodos científicos para la recolección, organización, resumen y análisis de datos. Y ese análisis de datos generan conclusiones que deben ser utilizadas para tomar decisiones. Pero la estadística es la ciencia, diciéndolo en otras palabras, que estudia los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, económicos, financieros, en forma o demográficos, o sea, cualquier enfoque de fenómeno o de evento que se quiere estudiar, lo estudia de manera cuantitativa. El estudio cuantitativo de esos fenómenos para luego entonces caracterizarlos y poder generar perfilamientos de los mismos. Nosotros tenemos dos enfoques en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Una trabaja sobre vamos a decirlo así, sobre un escenario de que estamos trabajando con todos los elementos, es decir, que estamos trabajando con inventarios, con censos, con todos los elementos objeto de análisis y nosotros los vamos a describir. En este caso hacemos lo mismo que hace la estadística, organizamos, resumimos y presentamos resultados. La parte inferencial también hace descripciones, pero no lo hace de un todo, no lo hace de un inventario, lo hace con respecto a una porción del todo que le llamamos muestra y de esa muestra entonces va a ser una imagen de lo que está ocurriendo, lo que podría estar ocurriendo en la realidad, en todos los elementos de análisis. En este caso, la parte inferencial es la que tiene que ver con la incertidumbre, lo que tiene que ver con muestras, lo que tiene que ver con probabilidades. Que trabajamos con una muestra y estamos diciendo que con esa muestra estamos representando una realidad cuando puede ser que la realidad tenga algún tipo de diferencias, no le emule en forma exacta. Entonces, ¿qué significa medir? Este es un concepto importante en la parte cuantitativa. Medir significa, para este autor, asignar números a eventos, números a objetos o eventos siguiendo una regla o un procedimiento. Otro autor nos dice que es calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar. En este caso sería si tengo un criterio, es decir, una meta, un criterio basado en estándares, ese estándar basado en historias, es decir, en tendencias que yo podría estar esperando o lo que ocurre en el futuro próximo, como estuvo con respecto a esa tendencia. El estándar sería el pasado. También hay estándares de procesos o máquinas que nos ayudan a tener criterios. Y ese criterio es el que me ayuda a decir cuánto una realidad observada se acerca o no a un criterio, ya sea obtenido a través de la tendencia o a través de criterios de máquinas o a través de algún tipo de meta que nosotros nos hayamos propuesto. También hay la definición de que yo puedo vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Esto, un ejemplo clásico, vamos a decir, es el de la temperatura. Si nosotros decimos temperatura, yo les dijera, bueno, allá los que están en Santiago, y por ejemplo, ¿qué temperatura, si están al aire libre o si están a temperatura ambiente, qué temperatura perciben sin tener que ver el termómetro? Entonces lo que me van a decir, bueno, es que yo siento que está como en 29 o está en 30. Entonces, sin tener que ver eso, yo estoy imaginándome acá que se está refiriendo a grados centígrados y lo que está es vinculando, pues, lo que percibe en ese momento y lo que percibió en otro momento teniendo el instrumento de medición. Alguien en algún momento
creó el termómetro, que es un instrumento que mide el calor de los cuerpos, que es la temperatura, es el grado de calor que tienen los cuerpos a ciertas condiciones, generó una regla, ¿verdad? El concepto abstracto temperatura generó una regla que en este caso, cuando se creó, se dieron cuenta que el mercurio era el objeto o la sustancia que era susceptible a la temperatura o cambio de temperatura, crearon una escala y vincularon lo que se percibe con el calor, o sea, con la temperatura, y lo vincularon con el instrumento. Y luego generaron instrumentos con escalas análogas a través del computador, del celular, y también generaron otras escalas de medición distintas a la Celsius, que son la Fahrenheit y la otra que se llama la Kelvin, y teniendo sus analogías a la hora de comparar. Pero algo abstracto se generó a través de, o se está vinculando con una situación empírica, es decir, percibida en la realidad. Recuerden que en las mediciones son aproximaciones a la realidad. La realidad para nuestro mundo, por ejemplo, de temperatura, hoy aquí en Panamá, aquí en el mundo, la temperatura es conocida y tiene un concepto, pero puede ser que en un mundo paralelo, si es que existe un mundo paralelo, en un mundo paralelo la temperatura tenga otra conceptualización, lo que se y que han generado quizás otra forma de medición. Entonces lo que quiero decir es que las mediciones son objeto de la producción humana, donde queremos hacer un reflejo de la realidad a través de algo que nosotros podamos percibir o hacer tangibles. En ese proceso de análisis, entonces, nosotros nos preguntamos cosas como ¿a quién medimos? ¿A quién medimos? Para eso tenemos una unidad de análisis que es el objeto de investigación. Entonces, ¿qué o a quién medimos? Porque podemos ver objetos, pero podemos ver también personas, podemos ver comunidades, o podemos ver también eventos. En este caso, podemos medir grupos humanos, personas, poblaciones completas. Podemos hacer un análisis situacional de un área geográfica bajo un contexto que puede ser geopolítico o puede ser, por ejemplo, social, o puede ser demográfico, o puede ser económico, o puede ser el conjunto de todos. Puedo ver, por ejemplo, también las interacciones sociales. Por ejemplo, el COVID lo puedo analizar desde su inicio hasta la fecha en Panamá, viendo la incidencia, la prevalencia, viendo factores sociodemográficos. También podría observar el comportamiento en un modelo y a qué modelo se asemeja, y asociarlo también a las situaciones y al contexto de la prevención y de las estrategias del país con respecto a la enfermedad. Entonces, pero mi evento en estudio en este caso sería un hecho. Puedo ver los accidentes de tránsito que son hechos, pero lo que voy a ver alrededor de él son las dimensiones o componentes que pueden estar alrededor del accidente de tránsito, que los accidentes de tránsito como unidad de análisis, dependiendo de unos objetivos, podría ser que yo quiera analizar, por ejemplo, el tipo de accidente. Si son accidentes de tránsito, sería el vehículo, por ejemplo, si hubo lesionados, en qué lugar específico ocurrió, cuál fue la causal del accidente, muchos asuntos alrededor del mismo. Entonces, en este caso, si el responsable estaba bajo el efecto de alcohol o drogas, o si tuvo algún tipo de imperfección el auto. Entonces, nosotros podemos venir eventos, pero de acuerdo a esos objetivos o a sus dimensiones, podemos entonces hacer análisis cualitativos y cuantitativos. Estas unidades de análisis pueden ser simples, pueden ser colectivas o pueden ser de producción intelectual. Usted, por ejemplo, si va a hacer análisis, unidades de análisis que pueden ser varias, pero en su conjunto son el conjunto unidades individuales,
Entonces usted lo que dice es en unidades simples. Por ejemplo, yo voy a analizar mis clientes, a cada uno de ellos, a una muestra de ellos, los colaboradores de una empresa, una organización o los funcionarios de una institución, los beneficiarios de un plan de bienestar o productos. En este caso son unidades simples que voy a observar, voy a analizar de acuerdo a ciertos parámetros que he decidido en mis objetivos de investigación. También podría tener unidades de análisis colectivas, es decir, voy a hacer análisis sobre las viviendas y en este caso dentro de las viviendas, o puedo hacer análisis de escuelas que son compuestas o colectivas, o lotes, por ejemplo, en este caso no voy a ver el producto, sino que voy a ver lotes de producto y voy a caracterizar el lote. Para poder caracterizar el lote voy a ver cada uno de los productos, pero lo que voy a generar como resultado va a ser contentivo del lote o de los bultos o de las pacas, dependiendo de cómo yo voy a hacer ese análisis. Contenedores, puedo tener productos dentro de los contenedores, pero mi unidad de análisis es el contenedor y lo que ocurría dentro de él. No voy a ver qué me va a generar hacer análisis individuales, pero a la hora de tener los resultados va a ser sobre los contenedores. Entonces también podría tener unidades de tipo analítico, pero de producción intelectual. Es decir, no sé a quién ahora después cuando conversamos y nos conozcamos más, dependiendo de su línea de orientación profesional, hay profesiones donde, por ejemplo, los de publicidad, los que ven publicidad, mercadeo, cuando van a ver, por ejemplo, cómo vaya a diseñar un producto, pero ya no tanto el diseño, sino la cara del producto, la etiqueta. En este caso, necesito es una producción intelectual que está basada en el leído, en leer contenidos, características. Por ejemplo, si yo soy un abogado y quiero analizar, por ejemplo, y quiero hacer un análisis, por ejemplo, de cómo aplican la justicia penal, yo podría observar videos, porque son libres, videos de audiencias donde yo voy a analizar las audiencias, lo que ocurre en la audiencia a través de los audios y los videos disponibles. Entonces, es una producción intelectual porque lo que produjo la audiencia es la aplicación del conocimiento jurídico que tienen las partes de un proceso. Entonces, ahí es una producción intelectual que es proceso de análisis de acuerdo a unos criterios. O si yo voy a ver, por ejemplo, la publicidad que se ha hecho en los últimos años, en los últimos 5 años, sobre cervezas. Y voy a ver cuál ha sido el mensaje o la característica tónica del ambiente o la ambientación o del contexto de la publicidad. Entonces, ¿sobre qué? Si lo hacen sobre fiestas, sobre playa, o si lo han hecho, por ejemplo, por ejemplo, con respecto a la convivencia familiar, sin incluir los menores, porque eso está prohibido para menores, pero voy a ver cuál ha sido la tónica o el contexto detrás de la publicidad de la cerveza. Entonces voy a ver anuncios que pueden ser televisivos, pueden ser radiales, pueden ser imágenes, y ahí lo que voy a ver es producción intelectual. Eso depende el análisis al que yo puedo generarle criterios que después pueda cuantificar, pero requieren un previo análisis cualitativo para poder generar esos criterios que van a ser verificados en ese proceso. Muchas veces la producción intelectual se utiliza, tanto la parte cuantitativa, se utiliza en la auditoría de procesos, que yo puedo ver la producción, pero también yo puedo observar la forma en que está una línea de procesos. Entonces, la forma en que se hace un modelo de gestión es una producción intelectual que voy a analizar. El por qué ese modelo de gestión empieza aquí, sigue acá, termina allá, cuál es la naturaleza de ese modelo, si es la más adecuada de acuerdo a la forma en que se produce o si hay una claridad entre el modelo, la infraestructura y el conocimiento. Entonces ahí lo que uno va a analizar
desde lo intelectual, esa producción del modelo, hasta los elementos que pueden ser de corte individual o colectivos. O sea, en una investigación usted puede hacer ambas. Entonces hay unos conceptos básicos en medición, el de unidad de análisis. Las unidades de análisis son cada uno de los elementos que nosotros vamos a analizar, el conjunto de elementos que nosotros vamos a analizar, que pueden ser personas, productos, almacenes, compañías. Ya les dije, pueden ser simples, compuestas, o pueden ser de producción intelectual. Y la unidad de selección es, yo puedo tener una unidad de selección que coincide con la unidad de análisis, o puedo tener una unidad de selección que me lleva a la unidad de análisis. Por ejemplo, yo quiero analizar un lote de, soy una empresa me ha contratado yo soy como agente aduanero, y una empresa me ha contratado a mí para que yo reciba una mercadería. Y me dicen que hay 40 contenedores en la mercadería, y la mercadería son calculadoras científicas. Resulta que yo voy a revisar si cumple con los parámetros del contrato, y el contrato dice que si tengo 2% o más de los productos que no cumplen el requisito, entonces no recibo la mercadería, no la recibo conforme. Entonces yo no puedo revisar los 40 contenedores, y supongamos que en cada contenedor hay 100 cajas y en cada caja hay 300 calculadoras. Yo no puedo revisar las 40 contenedores con todos esos productos porque eso sería irracional. Entonces yo hago un muestreo para eso. Entonces, pero en este caso, mi unidad de análisis para verificar si se cumple es la calculadora. Pero yo, para poder llegar a la calculadora, tengo que seleccionar primero contenedores. Vamos a suponer, selecciono 2 contenedores al azar. De los 2 contenedores que tienen 100 cajas cada uno, elijo una caja de cada uno. Abro las cajas y selecciono de cada caja que tiene 300, elijo, por ejemplo, por decirles así, 5 de una y 5 de otras, y las voy a verificar. Y ahí genero mi cálculo y hago mi inferencia. Y si no cumplo con el requisito, no recibo la mercadería. Entonces, mi unidad de selección fue el contenedor y la caja, pero mi unidad de análisis fue la calculadora. Hay otros casos que yo pueda tener coincidencias entre mi unidad de análisis y unidad de selección. Es decir, yo voy a seleccionar del grupo de ustedes 3 estudiantes para que me hagan una presentación. Entonces, busco mi lista de estudiantes y los selecciono al azar. Entonces, mi unidad de selección y mi unidad de análisis es la misma. Eso es importante porque dependiendo de eso, nosotros hacemos los análisis. Entonces, una población es el conjunto de unidades en análisis en un proceso de investigación. Se utiliza muestras cuando nosotros no tenemos suficientes recursos para hacer estudios exhaustivos, cuando no hay tiempo para hacer un estudio exhaustivo, o cuando la característica que nosotros vamos a analizar, al analizarla, pierde su valor. Es decir, en el ejemplo de las calculadoras, aquellas calculadoras que revisé, donde venían embaladas, venían en su caja, si yo revisé esas 10 calculadoras, quizás no se van a poder poner a la venta como las otras, sino que tendrían que ponerse en los mostrarios, es decir, en las vitrinas, para que sean observadas por los clientes, pero no las puedo volver a vender con el mismo valor inicial. Igual que, por ejemplo, los catadores de vino, no se toman toda la botella de vino para ver la calidad del producto, sino que toman un sorbo porque se perdería la producción, y también la persona quedaría pues con los efectos del alcohol. Entonces, por eso se hace una muestra. O cuando los médicos nos mandan a hacer exámenes físicos, no nos sacan toda la sangre, sino que nos sacan una parte de una porción de nuestra sangre para verificar esos indicadores de salud, si estamos dentro de los parámetros esperados. Por eso se llama muestra. Y la población es el conjunto de
bueno, yo puedo decidir esto, nombrar mi población y mi población para identificarla, que sería el todo. Antes de seleccionar toda muestra, tenemos que tener definida cuál es mi población. Yo tendría que saber el qué, el hecho observado, que pueden ser personas o pueden ser cosas, el dónde está ubicado y el tiempo de referencia. Eso lo vamos a ver cuando veamos los cuadros y las gráficas. En los procesos de medición, no solamente estadísticas, sino en procesos de medición cualitativas y cuantitativas, se requieren criterios. Hay varios criterios que hay que seguir en esos procesos de análisis. El criterio de homogeneidad, el criterio de exhaustividad y el criterio de exclusividad. El criterio de homogeneidad es cuando yo voy a hacer un análisis y voy a hacer categorías, voy a categorizar. Estas categorías deben responder a las mismas naturalezas. Es decir, si yo voy a categorizar provincia, las puedo ordenar en forma alfabética por el volumen de población en cada provincia. Pero si yo digo lugar de residencia, usted debe colocar la provincia de residencia, aunque usted viva 3 días en un sitio y los otros 4 días a la semana en otro, usted debe decidir realmente dónde es su residencia habitual, porque debemos trabajar en forma del mismo género, es decir, yo tengo que tener claridad a la hora de colocar el concepto. Si yo digo provincia, yo tengo que decir provincia de residencia o dónde reside habitualmente para que haya claridad. ¿Cuál es su profesión? Usted puede tener 2 profesiones. ¿Cuál es su principal profesión? Porque pueden haber personas que tienen 2 o 3 profesiones. Entonces, la principal profesión es la donde usted está generando más tiempo de actividad. La parte de exhaustividad, la exhaustividad es que si yo tengo 80 elementos para categorizar dentro de un conjunto de categorías o clasificaciones, los 80 deben caer en alguna de ellas, deben pertenecer a alguna de ellas. Y si no pertenecen, tengo que crear una categoría que diga no aplica o una categoría que diga no especificado o no corresponde. También está el criterio de exclusividad y eso va a depender de cómo creamos el ítems o la escala de medición, que significa que ningún elemento puede ser clasificado en más de una categoría, porque a la hora del análisis vamos a tener dificultad. Si usted hace preguntas o hace reactivos de opción múltiple, es decir, que la persona puede elegir más de una seleccionar más de una opción, a la hora de hacer análisis tendría que hacer los análisis en forma horizontal, es decir, como cada opción es independiente de la otra y para que usted pueda tener la suma de la totalidad y le dé entonces un análisis del 100%. Si trabajamos con la unidad de análisis, que pueden ser personas u objetos. Porque si lo hiciéramos con el todo, indistintamente, y sumamos todas las respuestas posibles y todos los resultados posibles, ya no estamos hablando ni de personas ni de objetos, sino que estamos trabajando sobre las categorías que se nos han establecido. Eso se lo voy a explicar cuando veamos la confección de cuadros y gráficas. Está el concepto de variable también importante en esta clase y en las que siguen. Una variable es una característica, es una, vamos a decir, una cualidad, una característica que tienen las unidades de análisis en una investigación y que sean susceptibles de medición. Se llama variable porque puede variar de un elemento a otro esa característica. En el área de estadística, una variable es una propiedad que puede fluctuar. Como le decía la definición anterior, es susceptible de adoptar diferentes valores o diferentes modalidades. Pueden ser observadas si son cualitativas o pueden ser medidas si son cuantitativas. Ejemplo de variables, tenemos el sexo, el estado civil, estas son variables simples. Peso, estatura, ocupación, tiempo de respuesta, son variables muy simples, tenemos combinaciones de ellas, pero también podemos tener en nuestros análisis variables complejas, como el clima organizacional es una variable compleja, porque a diferencia de la edad, yo tengo la fecha
de nacimiento contra la fecha actual, yo puedo saber cuántos años tiene la persona. Entonces, el estado civil, simplemente preguntándolo o viéndolo en registro civil. Y puedo llegar rápidamente a ella. Pero el clima organizacional es una variable compleja. Necesita de varias subvariables o dimensiones para poder enmarcarla. O la satisfacción laboral. La satisfacción laboral es el nivel de agrado o desagrado que tienen las personas ante su ambiente o su área laboral. Entonces, es más compleja porque yo no puedo decir, ¿cómo te sientes? ¿Bien o mal? No, yo necesito otros parámetros porque lo bien o mal va a diferir de persona a persona de acuerdo a lo que valora. Entonces, el clima, la satisfacción laboral, en este caso, podría estar dado por cómo percibo yo mi remuneración, cómo yo percibo mis beneficios, cómo yo percibo el ambiente con mis compañeros o la comunicación con mis compañeros de trabajo, las prácticas de liderazgo de mis jefes, el poder de desarrollo de una carrera profesional. O sea, son varios elementos que debo medirlos en forma conjunta en un constructor, que se llama constructor, es decir, en forma interrelacionada para poder decir si la satisfacción laboral es buena o mala, o está en este nivel o en aquel nivel. Entonces son variables complejas. Si yo digo, por ejemplo, riesgo financiero, el riesgo financiero de una entidad financiera, llámese bancos, llámese financiera, llámese cooperativa, tampoco se mide en forma directa. Hay componentes del riesgo financiero como lo es el riesgo reputacional, que es de la imagen, el riesgo operativo de las operaciones, el riesgo cambiario, si fuera que soy una entidad financiera que trabaja en forma internacional, el riesgo de crédito, ¿verdad? También es otro tipo de riesgo y el riesgo de mercado, son riesgos que tienen que ver con la parte financiera. Para decir o medir el riesgo financiero, tengo que medir en su conjunto estos tipos de riesgos que a su vez tienen otros submediciones que me dan cuenta en forma de esos riesgos, esos componentes de riesgo, para poder decir cuál es el nivel de riesgo de una empresa de corte financiero. Es decir, son complejas, requieren una construcción, una dimensionalidad. Cualquier cosa me pueden interrumpir. Entonces, como decíamos, en medición es asignar números a objetos o hechos siguiendo reglas o procesos. Y el nivel de medición es la escala con que nosotros jerarquizamos la asignación de esos números y que deben ser evaluados posteriormente. Entonces, el nivel de medición tiene que ver con la escala y el tipo de variable que estamos analizando. En ese sentido, los datos, que es la materia prima de los análisis cuantitativos, son mediciones, observaciones sobre elementos de la población o de la muestra, que por sí solo no nos dicen nada, requieren de un proceso analítico para que se transformen en información. En ese caso, cuando ya los datos se organizan, se sintetizan y se analizan, producen información y esa producción de información puede generar después conocimiento y que luego ese conocimiento puede ayudar a tomar decisiones en lo futuro. Los datos pueden ser de acuerdo a la naturaleza de ellos en cualitativos o de atributos o cuantitativos. Las cualidades o atributos son observables generalmente es cuando tenemos un concepto o un nombre, lugar de residencia, donde vives. Yo vivo en Parque Lefebvre, yo vivo en calle Novena, Santiago, yo vivo a tal sitio. Entonces, ese da un concepto. El sexo femenino, masculino, no es medible, es observable. Análisis, por ejemplo, que yo diga profesión, entonces son de tipo cualidad. Y los cuantitativos, cuando se hace una medición o se hace un análisis con variables cuantitativas, estas se traducen en un número. Ese número puede ser discreto o puede ser continuo. Peso, edad, número de hijos, antigüedad, ¿verdad? Entonces, esos números pueden ser de dos naturalezas, discretos o continuos. Los discretos son, a la hora de hacer la medición,
solo se pueden traducir en números enteros. Y los continuos es cuando voy a hacer la medición, podría llegar a una precisión más allá del entero, podría llegar a decimales o fracciones de unidad. Aunque yo pueda decir, yo peso 125 libras, yo puedo decir, yo peso 125 libras, punto 8, 125.8 libras o 125 libras con tantos gramos. Entonces, la medición que yo la pueda dar en términos enteros, ella podría llegar a una precisión más allá de la fracción de unidad. En los discretos no. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes hijos? Sí o no, cualitativa. Y de esos hijos, es decir, las que dijeron que tienes hijos, ¿cuántos tienen? 1 o 2 o 3, pero no tienes hijo y medio. Tienes o 1 o tienes 2 o tienes 3. Entonces se da en valor, aunque posteriormente usted pueda calcular un promedio o una razón que sería el número de hijos por familia o por mujer. Entonces usted puede decir, en Panamá tenemos 3.2 hijos por mujer, que no es lo mismo que decir cuántos hijos tiene. Ya esa es una razón que me permite el decimal, que lo debo, ya yo sé que son casi 3, pero yo debo mantener el 3.2, porque mañana pueden ser, o dentro de 2 años pueden ser 2.8, y 2.8 y 3.2 redondean a 3. Pero si yo posteriormente tengo 2.8, significa que con respecto al 3.2 hay una disminución en la tenencia de hijos. Se mantiene el decimal. Pero en el caso de que ya no es una variable discreta, sino que se transformó en una variable de razón o un promedio, que ya es un indicador. Ahí sí lo puedo generar en forma fraccionaria. Entonces, también para recordar un poquito, ahí la escala, la variable puede ser cualitativa y cuantitativa. Las cualitativas tienen menos potencia numérica, o sea, tenemos ciertas limitaciones para usar algunas técnicas cuantitativas, pero no significa que no son objeto de análisis. Por ejemplo, en la escala cualitativa, en la tipo de variable cualitativa tenemos la escala nominal y la ordinal. En la nominal se clasifican los objetos de acuerdo a categorías. Esas categorías no requieren un orden. El orden que puedes hacer es alfabético o por quién fue más frecuente o menos frecuente. No hay un cero o un punto de partida. No hay unidades de medida y no hay equivalencia. No es decir, hombre es 2 veces mujer o mujer es 2 veces hombre o es igual a hombre. No, eso no se permite en esta medición. O no hay un cero. Entonces, en este caso, ejemplo, lugar de nacimiento, sexo, estado civil, tipo de proceso, es de tipo cualitativa nominal. Y las operaciones que podemos hacer son conteo, o sea, frecuencias, cuántas serán de cada una, el porcentaje y la moda, que la moda es el valor, o la frecuencia más repetitiva, o el porcentaje mayor dentro de las categorías que se registraron. La ordinal sigue siendo cualitativa, solo que en este caso se identifican y clasifican los objetos, pero a la hora de ordenar las categorías, sí hay un orden preestablecido. No hay un cero, no hay unidades, no hay equivalencia. Por ejemplo, el nivel de educación, cuando nosotros decimos nivel de educación, podemos decir primaria, secundaria, universitaria, posuniversitaria. A la hora de colocarla en una clasificación, en un cuadro o en una tabla, lo vamos a colocar en el orden lógico. El orden no va a obedecer a que es el más frecuente o el orden alfabético. Tenemos que acomodarlo de acuerdo a su orden lógico. Por ejemplo, nivel judicial, o por ejemplo, yo digo, no es lo mismo decir, voy a analizar una serie de escuelas públicas y voy a contar el número de directores, subdirectores, coordinadores, profesores coordinadores y profesores. Eso tiene un orden lógico. A la hora de acomodarlo, voy a usar ese orden. El semestre, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, o primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre, se coloca, voy a ver la cantidad de estudiantes por cuatrimestre, lo voy a colocar de acuerdo al orden lógico
que lleva el semestre y es una variable de tipo ordinal, no la puedo acomodar de otra forma. Se pueden sacar frecuencias, porcentajes, modas. En la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia, pero además de esas, puedo calcular los percentiles. Vamos a hacer ahorita un ejercicio percentil. La mediana, que es el valor que en los datos ordenados dividen las observaciones en dos partes iguales, donde el 50% es superior a ese valor y el otro 50% es inferior. En este caso, sería la categoría que me está diciendo cuál es la categoría que distingue el 50% superior o inferior. Y ya vienen las escalas más complejas, donde permite un poco, nos permite aplicar más técnicas o métodos estadísticos o cuantitativos. Está la escala de intervalos, donde las diferencias entre los objetos pueden compararse, pero no relacionarse. El punto cero es arbitrario, es decir, puede haber un cero arbitrario que es el punto de partida, si hay orden, si hay equivalencias y si hay unidades. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, el test de aptitud o la evaluación de desempeño de una empresa, o las calificaciones que ustedes reciben también es en escala de intervalo, porque a partir de un número o de un número empieza a decir si hay, por ejemplo, fracaso, aprobación o no aprobación. Entonces, nosotros sabemos que a nivel de maestría es 81. Quiere decir que 81 es mi cero, es arbitrario. Yo lo decidí. En la temperatura, por ejemplo, en grados Celsius, grados centígrados, el cero es arbitrario. Es decir, alguien dijo en su escala de medición, de acuerdo a la regla que aplicó, que el cero no es la ausencia de temperatura, o sea, no es la ausencia de calor, sino que es el nivel de temperatura en que el líquido, o sea, el agua, se congela en ciertas condiciones. Entonces, a partir de ese punto, que en este caso en la escala es 0 grados centígrados, no es ausencia, sino que eso es arbitrario. Entonces, ese 0 es el 32 en grados Fahrenheit, y sería el 270 y algo en el Kelvin, pero no significa que en esos niveles hay ausencia. Ese es un punto arbitrario. Por ejemplo, el nivel medio del mar, aquí no está, pero el nivel medio del mar es una escala de intervalo, porque se dice que a partir de allí yo voy a contar, o sea, la altitud, voy a empezar a contar la altitud y la profundidad, y ese nivel medio del mar es arbitrario, señalado, siguiendo algún tipo conceptual que yo desconozco, pero allí empieza a generar la diferencia entre la altitud y la profundidad. Entonces, es una escala de intervalo. Por ejemplo, el tiempo, el tiempo del mundo, es decir, que estamos en el año 2021, eso está en escala de intervalo. Y está, por ejemplo, y el año pasado, el 2020 y 2019, y tenemos antes y después de Cristo. Quien decidió en esa escala numérica del tiempo secular, decidió un momento histórico importante a la civilización humana, donde marcaba la diferencia. Y a partir de empezó el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, después de Cristo y antes de Cristo, que va rotándose en forma, va haciéndose en forma ascendente hacia abajo, ¿verdad? Y en forma descendente hacia abajo y luego ascendente hacia nuestros tiempos. Entonces, esa escala fue arbitraria, que ha cambiado en diferentes civilizaciones. Entonces, se pueden hacer todos los cálculos anteriores, más calcular el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, la varianza, la desviación, el concepto de asimetría que nosotros vamos a ver en un próximo curso. Entonces, también está la escala máxima, que es la de razón, donde el 0 sí significa ausencia. Por ejemplo, el ingreso salarial, decir que no tengo ingreso, 0 tiene significado, es ausencia de ingreso. Entonces, en este caso, las relaciones pueden calcularse, la relación de un uno con respecto a otro. Vamos a hacer tantas veces este valor está contenido en este,
más en el intervalo no lo puedo hacer. Si hay unidades y si hay orden. Por ejemplo, la velocidad, la longitud, el peso, la edad, el número de hijos, el ingreso familiar son variables de tipo razón en la variable cuantitativa. Entonces ustedes tienen aquí por ejemplo, si yo digo talla de camisa, y yo digo pequeño, mediano y grande, ¿qué escala es? Por allá cualquiera contesta. Si yo digo talla de camisa, yo, bueno, tengo la pequeña, la mediana, la grande, la extra grande y la súper grande. ¿Qué nivel de medición es esa? ¿Es cualitativa? No. ¿Cualitativa o es cuantitativa? Cuantitativa, ¿no? Es cualitativa. Es cualitativa. ¿Lleva un orden? Si yo tuviera que, si yo les preguntara su talla de camisa, pero de esa forma, y yo los voy a colocar en una tabla, lleva un orden lógico, ¿cierto? Sí. Correcto, Sí. así. Puedo poner de pequeña a muy grande o puedo poner de muy grande a pequeña. Pero si yo le pregunto a usted talla de camisa y de repente alguien me dice, en vez de, si yo no le coloco las categorías y la persona me dice, ay, es que así yo no le entiendo, yo le entiendo, yo soy 28. En esta marca yo soy 28. O en esta, yo generalmente busco las camisas 28. Y el otro dice, bueno, las más pequeñas en esta talla, de estas camisas, la talla más pequeña es la 10. Y de ahí va corriendo de 2 en 2 hasta la 20, hasta la 30. Entonces En ese caso sería cuantitativo. es área cuantitativa. Hay un orden, ¿cierto? Hay un orden, es cuantitativa, pero sería, ¿en qué sería? ¿De intervalo o de razón? La referencia. ¿Ah? De intervalo. Correcto, es de intervalo. ¿Y por qué de intervalo? Porque decir que dónde inicia la talla, mi cero es arbitrario. No empecé con un cero, empecé con un número. Quien lo decide es el que hace la escala. Por ejemplo, en las escalas psicológicas le dicen, bueno, este test es de 200 puntos, pero las personas empiezan a estar en una etapa de normalidad cuando cuando alcanzan, por ejemplo, 160. De 160 ya empezamos a decir que la persona tiene podemos decir que está en normalidad. Entonces, eso se generó a través de unos criterios que no vamos a decir que arbitrarios, sino que fue seleccionado por quien hizo la escala. Si yo digo color de cabello, bueno, el que se ve, oscuros, rojizos, rubios. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué escala es? Cualitativo. Cualitativo. Ajá. ¿Y es nominal u ordinal? Nominal, no hay orden. No hay cero. Sería nominal. Nominal, exactamente. Porque la forma en que yo, aunque los chicos las prefieran rubia, yo voy a colocar el orden que yo a mí yo desee, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería nominal. Es cualitativa nominal. Número de hermanos, es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hermanos. Cuantitativo. Ajá, cuantitativo. Cuantitativo. Ajá. Y es de razón, porque si digo 0 es que no tengo hermanos. Ese 0 sí es ausencia. Puntaje de una prueba de aptitud. Vamos a suponer que fueron a una empresa, fueron a Dell, hicieron un ejercicio y el puntaje fue 86. Pero todo el que tuvo arriba de 73, 75, aprobó. De arriba de 75 aprobó. Ese hay un orden, sí, pero yo estoy estableciendo, es numérica, sí, pero yo estoy estableciendo una base. Es igual que el deporte preferido, es cualitativo nominal porque los voy a organizar ya sea en forma alfabética o voy a poner la preferencia, el que tuvo mayor preferencia con respecto al que tuvo menos preferencia, pero no hay un orden a la hora de colocarlo que esté preestablecido. El estado civil, miren, aquí el estado civil es una variable cualitativa y nominal.
pero por criterios de la cultura humana, la cultura del ser humano. O sea, el ser humano, cuando si tú le pones un instrumento para que diga si es soltero, casado, viudo, allí sigue siendo nominal, pero cuando usted va a hacer el instrumento o va a hacer el cuestionario o la pantalla de captura, es preferible que inicie con todas las características que tienen que ver con unión, estados de unión. Es decir, casado, unido, ¿verdad? Casado, unido. Y luego usted puede poner separado, divorciado y viudo. Vamos a poner viudo. ¿Por qué? Porque no tanto a nosotras las mujeres, pero los hombres, por ejemplo, si tú le pones primero soltero y la persona es unida, va a decir que es soltero. Entonces tienes que colocarle, por esa tendencia humana del sesgo de colocar lo que no es, entonces te tienes que empezar con las de unión, o sea, desde el casado hasta al unido, hasta terminar con los que tienen que ver con la soltería. Como para descartar una falsa respuesta. Exactamente, eso se llama un sesgo cultural. Pero también ese sesgo cultural está en la edad. Eso se ha medido ya en forma científica, la CEPAL lo ha medido, por ejemplo, nosotras las mujeres, todas las edades terminadas en 3, las repelemos. Hay una tendencia a repeler. La edad 13, la edad 23, 33. Entonces lo que hacemos es que redondeamos hacia atrás. Cuando estamos más jovencitas hacia adelante, pero obviamos el 13 y decimos que tenemos 15. ¿Ves? Cuando tenemos 23 decimos que tenemos 25, pero ya cuando tenemos 33 decimos que tenemos 30. Entonces hay un sesgo cultural. Entonces han hecho estudios, pero la edad es una variable cuantitativa de razón. E igual por ejemplo, la escolaridad. Si yo digo, ¿cuántos años de estudio tienes? Yo dice, bueno, yo tengo mi secundaria, tengo 3 años de universidad, quiere decir que yo tengo 12, 14, 15 años de estudio. Pero si yo tengo, por ejemplo, he hecho maestrías o hice 2, 3 maestrías, se voy contando los años, yo digo, bueno, yo tengo 25 o 27 años de estudio. En ese caso, usted está haciendo una medición cuantitativa. Pero si usted, por ejemplo, dice primaria, secundaria, universitaria y posuniversitaria, ya la escala dejó de ser cuantitativa para ser una escala de tipo cualitativa ordinal. Estamos dependiendo de cómo usted, qué es lo que usted quiera medir. Si usted quiere medir un promedio, o si usted se conforma con la mediana, o si usted nada más quiere ver lo más frecuente, usted va a decidir si usa una escala de sí o no, o si usa una escala de totalmente de acuerdo hasta totalmente desacuerdo, o si hace una escala que tenga que ver con parámetros más numéricos que le permitan a usted hacer un promedio o hacer algún tipo de variabilidad. Entonces, eso es lo que usted tiene que analizar antes de crear un cuestionario o hacer recogida de información. Cuando es con fuentes humanas, siempre tiene que mirarlo. ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, ya entrando en la materia, vamos a ver un poco lo que es algunos cálculos matemáticos básicos aplicados en los análisis cuantitativos, los iniciales, lo que iniciamos cuando hacemos un análisis. Generalmente nosotros recogemos información, sacamos totales y razones. Un total es un valor absoluto, una cantidad absoluta que refleja la suma o totalidad, o sea, cuando dice totalidad, el todo, la suma que refleja el objeto de análisis, es decir, cuántas personas logramos observar o analizar, y podemos después desagregarlos por categorías o clasificaciones que van a obedecer a las variables objeto de medición alrededor de ese fenómeno. De esos totales podemos sacar razones. Una razón es la relación entre dos magnitudes o dos números de corte positivo y se establece para comparar una cifra con otra. La cifra que se desea comparar se llama cifra de interés y la cifra de referencia es con la que se compara, que es la base. La base generalmente
es o está en el denominador o está del lado derecho de la cifra que nosotros queremos analizar, porque la operación no solamente es división, también en una razón podemos generar una relación, puede ser que yo quiera hacer una productoria o pueda hacer una suma o una resta. En este caso, yo voy a comparar un número con respecto al otro. En esas relaciones podemos decir que tenemos tres tipos de razón. La razón aritmética, ustedes la han visto, este es un repaso, después vamos a verlo en forma más práctica. Las razones geométricas y las razones mixtas. Una razón aritmética puede ser una resta o una suma. Cuando hacemos resta, vamos a suponer cuando yo voy viendo qué saldo me queda sobre un compromiso que yo tengo. O cuando yo hago una suma, es cuando yo estoy depositando porque estoy ahorrando. En este caso, estamos haciendo razones aritméticas. O en el caso, por ejemplo, que yo quiera ver mi carga de trabajo en el mes actual, significa que yo voy a agarrar, A representa todo lo que yo tenía ingresado, todo lo que me repartieron para trabajar o me asignaron durante el mes. Y B significa, por ejemplo, todo lo que yo tenía de meses anteriores que no he podido terminar. Entonces, la suma de ambos va a ser mi carga de trabajo actual. Es decir, entonces, hago esa operación. Nosotros lo hacemos cotidianamente en la práctica. Se llaman razones aritméticas. En una escala, por ejemplo, salarial, puede ser que entre una escala y otra la diferencia son $150 o $250. Es una escala aritmética. Pero yo puedo tener escalas salariales donde las razones de cambio son geométricas. Es decir, cada avance en escala es un crecimiento de 2.5. Es decir, no es lo mismo decir que va a crecer a razón de 2.5 que va a crecer a razón de 150 cada escala. Una es aritmética y la otra es geométrica. En la geométrica hay la relación entre dos números a través de una división. Y las mixtas es cuando comparo, por ejemplo, comparto, tengo un cálculo donde tengo la combinación de una división donde un numerador o un denominador puede ser una razón aritmética. Por ejemplo, les daba el ejemplo de la carga de trabajo. Mi carga de trabajo es todo lo que potencialmente yo tengo que hacer en un momento determinado, que pueden ser asuntos nuevos o asuntos más los asuntos de arrastre. Eso yo puedo tenerlo en el denominador. Y en el numerador yo puedo tener todo lo que hice en ese periodo o todo lo que resolví o atendí. Entonces, cuando yo tengo todo lo que atendí versus todo lo que tenía que atender en un momento determinado, lo que tengo ahí es un indicador de producción, o vamos a decir de rendimiento. Entonces, mi rendimiento está por el orden del 60%, es decir, de cada 100 cosas o asuntos que tenía que hacer, yo resolví o atendí 60. Esa es una razón mixta. Nosotros vamos a ver ejemplos y vamos a hacer prácticas con estas razones para el proceso analítico. Entonces, esas razones, que pueden ser aritméticas, geométricas o mixtas, algunas tienen nombres específicos como una proporción, que son las partes de un total, donde las sumas de las partes me tienen que dar la totalidad, y esas proporciones o valores relativos pueden ser asociados con múltiplos de 10. Generalmente usamos 100, pero yo puedo multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 100,000, por 10,000, dependiendo de lo que yo necesite. Y las razones o relaciones entre magnitudes de la misma naturaleza, es decir, que tengo un conjunto de categorías con sus diferentes frecuencias o cantidades, y yo voy a relacionar una con respecto a otra. Es decir, yo tengo la matrícula por sede, supongamos, y yo quiero ver cuántos estudiantes de la sede de Chitré con respecto a los estudiantes de la sede de Santiago. Entonces son de la misma naturaleza porque son estudiantes matriculados, pero clasificados por sede. Y no, en este caso no estoy sacando las partes, que es la proporción de estudiantes por sede, sino cuántos de una sede con respecto a la otra. Yo puedo decir que por cada estudiante de Santiago, yo tengo tantos estudiantes en Chitré. Esos son razones de la misma naturaleza. Por ejemplo, el índice de masculinidad es una razón, una relación de la misma naturaleza. El sexo, hombre-mujer, cantidad de hombres, cantidad de mujeres.
puedo sacar una proporción llevada a porcentaje, pero también podría saber cuántos hombres con relación a cuántas mujeres. Y yo puedo decir y multiplicarlo por 100. Y si me da, por ejemplo, 103, significa que por cada 100 mujeres hay 103 hombres. Pero si me da 98, quiere decir que por cada 100 mujeres hay 98 hombres. Entonces, esos son de la misma naturaleza. También se pueden hacer relaciones con magnitudes de distinta naturaleza. Por ejemplo, yo quiero saber en San Miguelito cuántas personas hay y yo sé que San Miguelito tiene tantos kilómetros cuadrados en densidad territorial. Entonces yo tengo dos magnitudes de diferentes naturalezas que las voy a relacionar. En ese caso yo puedo decir que San Miguelito tiene 6,000 personas por kilómetro cuadrado. Esa relación de distinta naturaleza también en algunos casos pueden ser un promedio, en algunos casos pueden ser una tasa, en algunos casos pueden ser una razón, pero nosotros la vamos a interpretar de acuerdo a quién está en el numerador, quién está en el denominador o quién está en el lado izquierdo y en el lado derecho de la operación aritmética o geométrica que nosotros querramos realizar. Y también hay unas razones muy especiales que se llaman tasas, que indican la comparación de los números reales y el número de casos potenciales. Generalmente utilizan 1000, por ejemplo, pueden usar 10,000 también. Cuando son homicidios, dicen tantos homicidios por cada 100,000 habitantes, o yo puedo decir que tantos robos por cada 10,000 habitantes, o yo puedo decir también, por ejemplo, una tasa sería el índice de gestión o de resolución o vamos a suponer de mi desempeño, que sería cuánto yo hice o resolví o atendí durante el periodo con respecto a lo que potencialmente tenía que hacer, que es mi carga de trabajo. Esa sería una tasa, pero las personas les ponen nombres a estos indicadores. Y los indicadores siempre son la relación entre dos magnitudes que me permiten ver si estoy y compararme en eventos que no son comparables, ya sea porque no sean la misma población o el mismo número de empleados. Es que esta sucursal vendió 2 millones y esta otra sucursal vendió $100,000, pero resulta que esta sucursal está ubicada en un lugar donde hay menos habitantes que la otra, o en esta sucursal tengo más vendedores que en esta otra. Cuando yo relaciono entonces las ventas con los vendedores o las ventas con los clientes, puedo comparar dos sucursales que, aunque vendan lo mismo, la naturaleza o el contexto donde están ubicadas no las hacen iguales. Y no trabajamos con las magnitudes totales, sino con relaciones. Aquí hay algunos ejemplos de indicadores o ratios. En este caso tengo liquidez, que sería el activo corriente entre pasivo corriente. La ejecución presupuestaria es una tasa, es una razón geométrica porque tengo también el gasto real entre el gasto presupuestado. El gasto presupuestario que está en el denominador es lo que potencialmente yo tenía para gastar y en el numerador tengo entonces el gasto real. ¿Esto qué significa? Que puedo considerarlo una tasa, pero usted no dice la tasa de ejecución presupuestaria, usted dice ejecución presupuestaria. Porque el nombre del ratio o del indicador se formula filosóficamente y su cálculo ya es más pragmático, es más práctico. Cobertura de soporte informático, yo puedo decir cobertura tecnológica o de atención tecnológica, podría ponerle un nombre así, que sería el número de computadoras que yo tengo distribuidas en mi organización entre el número de técnicos. Es decir, es la capacidad que tiene la unidad de soporte de atender a lo que potencialmente tienen que dar el servicio, que sería el número de computadoras o estaciones de trabajo. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con ratios o razones, pero generan o tienen un nombre, o usted le puede formular un nombre que después le vamos a llamar indicador. Entonces, en este caso tengo el índice de rotación, que serían las salidas por renuncia voluntaria entre el total de empleados al año, puede ser un corte al año, puede ser el promedio de empleados en un año, pero es una relación entre dos magnitudes y la relación en este caso es geométrica. ¿Estamos? Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos por un lado los años, tenemos
tenemos la variable de análisis que sería el ingreso total, los gastos totales y las horas trabajadas. En este caso, usted ve horas trabajadas sería la suma de todas las horas que las personas que están en un puesto de trabajo trabajaron efectivamente. Y se suman si hay 50 personas, se suman a las 50 personas. Es decir, esta persona tenía que trabajar a la semana tantas, pero trabajó tantas. Esta trabajó tantas, se van sumando en un periodo determinado. Entonces yo quiero sacar, tengo el número de medios de empleados en el año. Ese número de medios puede ser un promedio de enero, febrero, marzo hasta diciembre, o puede ser un corte en el año que puede ser septiembre o puede ser diciembre. Es decir, la planilla o la plantilla que había en diciembre, la plantilla que había en septiembre o el promedio de todos los meses. En este caso tengo el número de medio de empleados al año y yo quiero sacar estos dos indicadores. Un indicador sería el ingreso entre gastos, que sería tomar el total de ingresos y dividirlo entre los gastos. Aquí no necesito multiplicar por ningún múltiplo de 10 porque el valor me da entero y lo puedo dejar en decimales, en decimales, en este caso en centésimos, porque son unidades, para hacer el análisis más práctico porque se trata de dinero. Se lo dejo en centésimos. Esa operación de 14, en este caso son 14.800.039,60 dividido entre este gasto para ese año me da $2.15 para leerlo así. Eso significa que ¿a quién tengo en el denominador? En el denominador tengo los gastos. Quiere decir que por cada dólar gastado o lo que gastado en esa empresa o invertido en esa empresa, me ingresan $2.15. O en esa empresa ingresan $2.15 por cada dólar gastado. Esa es la interpretación que se da. Si hago entonces ahora la relación ingresos entre horas trabajadas, es decir, los ingresos entre horas trabajadas, significa que esa operación de dividir los ingresos contra el número de horas trabajadas me da 71.33, lo dejo en dinero para poder interpretar, y quiere decir que por cada hora hombre trabajada, a la empresa le está ingresando $71.33. Esto es un indicador proxy a lo que podría generar el ausentismo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que una persona en forma injustificada o pierde una hora de trabajo y no la compensa, podría generar una pérdida de $71.33 a la empresa. Son formas de buscar un análisis sobre el efecto que tienen las personas o su contribución a la organización con respecto al ingreso. También se puede hacer con la utilidad, o ganancias y otros indicadores, por ejemplo, el gasto en personal. Usted puede generar una serie de indicadores que dé cuenta de la fuerza o el impacto que tienen las personas dentro de la organización. Aquí les traigo uno. Yo me presenté como su profesora, pero yo trabajo en la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales del órgano judicial por casi 27 años. Estos datos son de los desacatos de pensiones alimenticias o los procesos de alimentos. El desacato es el incumplimiento. Entonces, aquí está hasta el 2009, pero tenemos cifras hasta más cercanas. Entonces, si yo quiero analizar esto con porcentaje, no sé si están observando el cuadro, tienen las provincias, ellas no están en orden alfabético, ellos tienen un orden lógico de la división judicial. Tenemos varios años, pero vamos a ver el año 2009. Observen, la suma de los desacatos en el 2009 fue de 11.910 desacatos registrados, de los que se fueron a denunciar. Pueden haber desacatos que no llegaron a judicializarse porque la persona no quiso ir a denunciarlo porque lo vio como pérdida de tiempo, porque le costaba más ir a hacer la denuncia que lo que representaba la pensión. Entonces, se tiene para cada circuito o provincia
Y luego yo, si quisiera sacar el porcentaje de desacatos de la provincia de Panamá, que son 3.846, y lo divido entre el total, o sea, voy a sacar partes del total, la suma de las partes del total deben dar la unidad o el 100%. Hago esa operación y multiplicado por 100, es decir, 3.846 entre 11.910 multiplicado por 100 me da 32.3. Yo quiero decir que casi un tercio de los desacatos se registran en la provincia de Panamá. Si lo hago en Veraguas, bueno, aquí hay gente de Veraguas, en ese año los desacatos estaban por el orden de 1.461. Si yo divido eso para sacar porcentaje entre el total y luego multiplico por 100, me da 12.3, es decir, casi un décimo, es decir, más de un décimo de lo que se registra a nivel nacional. Vemos que hay más proporcional, aquí tenemos para distribución proporcional, tengo más en la provincia de Panamá que en la provincia de Veraguas. Eso es la distribución, una razón que en este caso se llama proporción llevada a porcentaje. Pero ¿qué pasa si yo quiero analizar dos magnitudes de la misma naturaleza? No quiero sacar partes de un total para sacar porcentaje, sino que yo quiero ver cuánto está contenido los desacatos de Panamá con respecto a los desacatos de Veraguas. Tomo los de Panamá, los divido con relación a Veraguas, y eso me da 2.6. No lo multiplico por nada porque el indicador es visible. Ya si me da un decimal, yo tengo que multiplicarlo por 10 o por 100 o por el múltiplo que yo considere que me pueda ayudar a interpretar mejor el indicador en caso de que el indicador no esté preestablecido el múltiplo. Entonces me da 2.6. Yo puedo decir que por cada desacato que se registra en la provincia de Veraguas, es decir, que es mi denominador, se registran 2.6 o casi 3 en la provincia de Panamá. Es decir, la relación es de 3 a 1. Hay casi 3 desacatos en Panamá por cada desacato en Veraguas. Pero este indicador me está avalando lo que dice el porcentaje, es decir, cómo se distribuye uno con respecto al otro y cómo se distribuye uno y el otro con respecto al total. Pero ¿qué pasa si yo lo voy a analizar en su contexto demográfico? Voy a ver dos variables, voy a analizar dos magnitudes de diferente naturaleza. Y voy a ver Panamá, los desacatos de Panamá, pero con relación a la población estimada para la provincia de Panamá en esa época. Entonces yo tengo que en Panamá se registraron 3.846 desacatos, pero en Panamá existía en ese momento 1.8, vamos a suponer 1.76 millones de habitantes. Pero en este caso no voy a multiplicar por 100, sino que voy a multiplicar por 100.000 para ser visible y entendible. En este caso me da 218.4 desacatos o 218 desacatos por cada 100.000 habitantes. Hago la misma operación en Veraguas, pero la población adscrita o estimada en Veraguas, que estaba en el orden de 226.000. Quiere decir que si tomo los desacatos de Veraguas y los divido con respecto a la población de Veraguas, mi indicador me está dando 645, más y 646 desacatos en Veraguas por cada 100.000 habitantes. Si usted observa, con respecto a la magnitud real, o sea, la magnitud, es decir, la carga del fenómeno y su distribución con respecto al total, Panamá siempre va a ser mayor, Panamá con respecto a Veraguas va a ser mayor, pero cuando lo vemos en su contexto habitual, es decir, donde se generan los desacatos, estamos viendo que Veraguas tiene mayor riesgo que la provincia de Panamá en la incidencia de desacatos. Y es obvio porque Veraguas es una provincia bastante extensa, con bastante, vamos a suponer, accidentes geográficos y sobre todo bastante informalidad en el trabajo con respecto a Panamá, donde puede ser más fácil hacer cumplir el pago de la pensión, que sea fácil, pero puede ser más fácil en comparación con Veraguas, lograr un descuento o la ubicación de la persona en un área laboral. ¿Ven? Entonces tenemos más posibilidades. Entonces, para efecto de distribución de materiales e insumos,
Panamá va a requerir siempre más que Veraguas. Pero para efecto cultural o de programas, Veraguas necesita mayor atención o verificar porque tiene más riesgo respecto a su región. Entonces ahora sí vamos al taller